donde mostraba a Oseas que se casara con una mujer adúltera. Algunas versiones dice prostituta, algunas otras dice adúltera. Significaba que esta mujer no se conformaba con un solo hombre. Pero aquí puse yo, Gomer significa terminado. Gomer significa terminado y representa a Israel. Oseas representa a Dios. Y el significado de Oseas significa salvación. Es bien importante entender esto porque cuando el pueblo ve esto, tomaron a Oseas como un tonto. Pero lo que el Señor quería representar el pecado de Israel. Y vimos que le dice el Señor, ve y cásate con Gomer. Gomer también tiene otro significado que significa completo o terminado, pero significa fin. ¿Pero por qué? ¿Por qué significa terminado o fin? Porque Dios iba a tratar con este pueblo, hermano, y lo iba a terminar. Ahora, pero el título del libro de Oseas es Amor que persevera. Que persevera. Me faltó la R ahí. Que persevera. Porque Dios es un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Pero entendamos esto, mis hermanos. El amor de Dios persevera, pero tiene un límite. Y tiene también, el pecado de nosotros tiene consecuencias. Dios te ama. Dios amó a Israel. ¿Quién llamó a Israel? Dios, el Salvador. ¿Ama a Dios a Israel? Totalmente. Pero esta representación de Gomer quería mostrarle al pueblo de Israel, cada vez que miraban de la mano a Oseas con Gomer, decían, miren ese cómo le falla a su marido. Qué tonto es. Se casó con una mujer adúltera, porque eso es lo que era, adúltera. O sea, le falló a otro hombre que ella tenía. Y en Israel, en el tiempo de Israel, esas mujeres no es que no merecían casarse, no es que no merecían amar, ser amadas, sino que en la cultura de ellos eran desechadas. Pero Dios quiere mostrarle a su pueblo con el ejemplo vivo, a todo color, con Oseas, un profeta que supuestamente lo tenían por santo, fieles, llamado, escogido por Dios, y ande con una mujer adúltera. Y cada vez que iba, me imagino yo, como siempre nosotros somos crueles los seres humanos, cuando iba Oseas a comer con Gomer, mira, este va que anda con la adúltera, la repudiada, la prostituta. Pero lo que pasa es que Dios quería mostrarle a Israel que los adúlteros eran ellos espiritualmente. Gomer era físicamente, pero Israel era espiritual. ¿O le gustaría a usted que su mujer se fuera con otro hombre? Mira, hermano, yo puedo amar a una mujer tanto, pero si se me va, que se vaya. Mejor me ahogo en cualquier cosa, en el coraje, en la depresión, pero es una vergüenza ir a recogerla. Pero Dios, mire la gracia, eso somos nosotros, eso soy yo. Pero el amor de Dios es tan grande que aún siendo prostitutos, infieles, Dios les está hablando y les está llamando la atención con ejemplos. Por eso es que no nos quepa duda a nosotros que alguien, que algún impío le puede decir a usted, hey, mira,
No sos cristiano. Eso no es para ti. ¿Y qué hacemos nosotros los cristianos? Nos enojamos. ¿No le han dicho a usted? Una vez yo andaba repartiendo tequila y me dijo alguien: hermano, ¿y qué anda haciendo usted? Y yo me enojé porque estaba trabajando. Pero ¿cabe un cristiano que haga eso? Sí lo puede hacer, pero la gente tiene otro criterio de nosotros. Entonces Dios quería mostrarle a este pueblo que eran infieles, así como Gomer era infiel a Oseas. Pero todo lo que está haciendo el Señor con nombres, con lo que están haciendo, les está mostrando lo que ellos cometieron en el pasado. Y noten en el versículo 4, le dice: dijo Jehová, bueno, de tal manera que se casa con ella, y luego la preña, y le dice el Señor todavía: ponle por nombre Jezrael. ¿Por qué Jezrael? Nosotros lo entendemos, pero los judíos sí sabían por qué. En Jezrael era un valle donde asesinaron 70 jovencitos que les cortaron la cabeza por celo, por miedo, por envidia. Eso era. Entonces ellos sabían la tragedia, sabían lo que había pasado en ese monte, sabían lo que había pasado en ese valle. Ellos lo conocían. Entonces le dice: ponle ese nombre para que ellos se acuerden la maldad que han hecho. Pero el ser humano nos hacemos los tontos, y lo digo por mí. Estamos fallando y nos hacemos los suizos. No, yo ando bien con el Señor. Y cuando venimos aquí, hasta nos sale bien bonito la oración. Lo digo por mí, no por usted, hermano. Yo hablo de mi vida. Cuando vengo aquí hasta en lenguas quiero hablar. Porque se nos queremos aparentar algo que no somos. Lo mismo que Israel. El primogénito de Oseas le dice: ponle Jezrael. Él pone el valle. Y eso significa Dios siembra. Pero también significa Dios dispersa. Entonces le dice: yo los he sembrado en esta tierra, pero los voy a esparcir. Pero ellos miraban, o sea, se reían, pero no se examinaban. ¿Sabe cuál es el problema de los seres humanos? Nosotros, hermanos, no nos autoexaminamos. Vienen desgracias a nuestras vidas económicas y nosotros: será el tiempo, dice uno. Pero es que Dios te está hablando. Vienen enfermedades, no simplemente por pecados son las enfermedades, hermano, porque también el ser humano se enferma por el pecado original de Adán y Eva. Pero vienen situaciones en la vida que te cambian la vista, te cambian el confort que tienes, y no nos ponemos a pensar. No nos ponemos a pensar. Entonces en el versículo 4 le pone Jezrael, porque un rey que se llama Jehú, por envidia a los 70 hijos del rey, para que no le quitaran su reinado, manda y los decapitan, uno por uno. Los agarró, los cazó, gente inocente. ¿Y sabe qué hizo el pueblo de Israel? Aceptarlo como rey. A Jehú lo aceptaron, como muchas veces nosotros aceptamos la sinvergüenzada en nuestras vidas, en nuestras familias, en las congregaciones. ¿Usted cree que la gente no sabe que estar bailando en un templo es incorrecto y la gente lo sigue aceptando? ¿Usted cree que la gente no sabe que tener un sueldo de $10,000 para un pastor es normal? ¿O tener un sueldo de $3,000 aquí en El Salvador como pastor es normal? Pero la gente calla y acepta la situación de los líderes, no sabiendo que les va a traer un vuelto en el futuro. Y el problema es que aquí no solo cayeron los líderes, cayeron hasta los sacerdotes. No había de quién agarrarse, porque todos se acomodaron al sistema. Ah, sí, los mataron. Está bien, es que eran hijos del rey y los mató por envidia, sí, porque tenía miedo que le quitaran el reinado. Me gustaría que leyéramos esto en Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 1 al 11. Vamos a Segunda de Reyes.
Segunda de Reyes. En el capítulo 10, versículo 1 hacia adelante. Tenía paz en Samaria 70 años. Y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los principales de Israel, a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo: inmediatamente te envié estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro Señor, y a los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas. Escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro Señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelear por la casa de nuestro Señor. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron: que aquí los reyes no pudieron resistirle, ¿cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú: siervos tuyos somos y haremos todo lo que nos mandes. No elimiremos por rey a ninguno, más lo que bien te parezca. Él entonces les escribió la segunda vez diciendo: si soy mío y queréis obedecerme, tomar las cabezas de los hijos varones de vuestro Señor y venir a mí mañana a esta hora a Israel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Hasta ahí. ¿Cuántos eran? No lo mató ni siquiera, dejó la carta. ¿Quién lo hizo? El pueblo. Es como que el hermano pastor nos diga: corramos a fulano. Y venga usted de vivo escuchando al hermano pastor: corrámoslo. Y no sabe el pecado que está aventando. Ponle Jezreel al hijo de quién? De la prostituta. Cuando pasaba Jezreel por ahí, ahí van los que matamos ahí, los 70. Les recordaba. Era un ejemplo. Pero ¿qué hacemos nosotros, hermano? Me imagino que los judíos decían: no le paren bola, eso ya pasó. Dios ya se olvidó. Eran inocentes. Ni siquiera querían el reino, porque no se proclamaron ser rey. Pero les dice Jehú: si ustedes me obedecen, quiero las cabezas de ellos. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo, hermano? Aceptarlo. Y ellos lo hicieron, no lo hizo ni siquiera el rey. Ellos fueron a matar a esos jóvenes. Y por eso es que Dios los iba a castigar. Dios no olvida, hermano. Dios no olvida. Dios es amor. Y persevera ese amor hasta por la eternidad. Dios nos salvó por gracia y nos dio vida eterna. Pero la consecuencia mientras vivamos en esta tierra la tenemos que pagar. Queramos o no queramos. Vamos al versículo 6 y vamos a ver. Y lo más triste fue esto, hermano. Lo más difícil: hicieron su pecado. Cometieron como todos nosotros los seres humanos que somos pecadores y fallamos. El punto es que Dios te habla y no le hacemos caso. A Jehú al pueblo le habló por los hijos, por la mujer, por Oseas, y no hicieron caso. Versículo 6. Y concibió ella otra vez y dio a luz a una hija. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhamah, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Bueno, y no es que Dios me ama, pues, y es eterno. ¿Por qué me va a quitar? Esa es la filosofía de unas cuantas sectas. ¿Cómo Dios me va a mandar al infierno si me ama? ¿Cómo va a mandar a su creación al infierno si me ama? ¿Lo ha escuchado usted?
Y uno se alegra, qué bonito. No, Dios me ama, ¿no? Pero aquí dice el Señor en el versículo 6, y los quitaré del, ¿qué dice? Del todo. Y dice otra palabra ahí, compasión. O sea, dice el Señor, lo ruama significa sin compasión. Eso significa el nombre de los ruama. Y también el hijo de compasión significa no tener piedad. No te voy a dar caricias más. No te voy a dar amor. No te voy a mimar como lo hacía. Porque Dios es amor. Dios amaba a este pueblo. Hermano, se imagina un pueblo que era esclavo. ¿Qué futuro tenían los esclavos en el tiempo de antes? Es como usted me diga, ¿qué futuro tienen los inmigrantes que no tienen papeles en Estados Unidos? ¿Qué futuro si no pueden ir ni a la universidad? No les permiten. Llegan hasta la escuela y hasta ahí llegan. No pueden seguir porque no tienen papeles. ¿Qué futuro tenía un esclavo en el tiempo que ellos estaban en Egipto? Ninguno. Pero Dios lo escogió, lo amó, lo apartó. ¿Y con qué le pagaron ellos? Con prostituirse. ¿Y con qué le pagamos nosotros a Cristo? ¿Con qué le pagamos? No hay gratitud en nosotros. No hay nada bueno. ¿Sabe que yo he aprendido que cuando alguien me da algo, yo se lo recibo, aunque sea poquito? ¿Sabe por qué? Porque viene de Dios. Porque nosotros en nuestro ser, como ser humano, no tenemos nada bueno que dar. Solo pensamos en mí, en yo, en mí, en yo, en mi casa. No pensamos en los demás. Cuando hay un chispazo de hacer algo bueno, es porque Dios te lo mandó. Pero Dios, ¿por qué no tuvo compasión de este pueblo? Porque le habló y no contestaron. Hermano, es que Dios es un Dios tan amoroso que aún, mire, les estaba hablando le estaba hablando por la representación de Gomer. Le estaba hablando por la representación que representaba a Dios, Oseas, un hombre justo, un hombre bueno, agarrando a una mujer adúltera y amándola y perdonándola cada vez que hacía un error. Y ellos no lo notaron, ni siquiera les interesaba. Pero veamos entonces qué tanto hicieron esta gente que Dios los va a quitar por totalmente. Quitarlos. Porque si no dice la Biblia eso, dice ahí, dice, no tendré compasión, o sea, no tendré más caricia, más amor para este pueblo de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. La palabra quitaré, los voy a arrancar de esta tierra donde los puse, los voy a remover de aquí, los voy a quitar, porque no quieren escuchar, no quieren poner atención, no me quieren hacer caso. Un sacrificio de Oseas, hacerle caso al Señor para casarse con alguien que quizás no se sentía tan orgulloso él. Usted se puede casar con una persona así si no la conoce, y quizás andar de la mano de ella, pero no saber su pasado, ni saber su presente, ni saber qué es lo que hacen. Pero Oseas sabía quién era Gomer. Dios sabía lo que estaba haciendo el pueblo, prostituyéndose. Estaba fallándole al Señor y no hacían caso. No querían poner atención, no querían ni siquiera volver los ojos hacia el Señor, no querían ni siquiera ellos decir, Señor, perdónanos. Porque usted se imagina que si este pueblo hubiera dicho, Señor, nos arrepentimos de seguir todo lo que hicimos, Dios los hubiera perdonado y ahí existieran todavía. Pero Dios no quiso, porque ellos no quisieron. Es como ahorita el mundo, hermano. El mundo ahorita se borbandea del evangelio, se les habla por todas las plataformas y ellos se evaden a escuchar a Dios. Y hay cristianos que evaden a escuchar a Dios. ¿Sí?
Muchos de nosotros no queremos escucharlo. Dios nos habla muchas veces y no queremos escucharlo. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30 al 35, para entender qué fue lo que pasó y por qué Dios estaba tan airado con este pueblo. En el capítulo 10 creo que es 9:30. Permítame, hermano. Ya le digo. En el versículo 11 dice que ahí los mató Jehú a todos los chamacos esos, pero en el capítulo 17, déjeme, me ubico bien, me voy a ubicar bien. Sí, en el capítulo 17, el versículo 24 hacia adelante, ahí vamos a ver que Dios le habla a este pueblo y lo ignoran. Pero vamos a leer nada más el versículo del 34 hasta el 36 para no alargarlo mucho. Trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Judá, de Abba, de Hamat y de Raphaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no teniendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones y los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo que va allí a uno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite ahí y los enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y los enseñó cómo habían de tener a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaban. Los de Babilonia hicieron a Sucot, los de Judá hicieron a Escal, y los de Hamat hicieron a Sima. Los Abeos hicieron a Yublat y a Tartat, y los de Sebatai quemaron sus hijos en el fuego para adorar a Dramalet y a Anamelet, dioses de Serafai. Hasta ahí, hermana, hasta ahí. Entonces vemos aquí que cuando se llevan al pueblo de Israel, el rey de Asiria manda. Por eso es que cuando Cristo vino a Samaria no eran judíos, eran gentiles mixtos. Porque los sacerdotes que mandaron a ese lugar, por eso es que él dice: los voy a desaparecer, de todo los voy a quitar. Porque Samaria, ¿sabe cómo se llama el reino del norte? Las 10 tribus desaparecidas de Israel. Hasta ahorita no se encuentra registro de esta gente. ¿Por qué? Porque dejaron al Señor. Se iban a la fornicación con otros dioses y lo volvieron a hacer aquí. Esos sacerdotes que llevaron ahí, dice que les enseñó a respetar a Dios, pero la gente, hermanos, no les enseñaron carácter. Y aquí donde faltan los creyentes, que no tenemos carácter, somos arrastrados por doctrinas por doquier.
Porque los sacerdotes les dijo, porque cuando llevan los de Babilonia, los llevaron, los asirios pidieron que fuera gente a habitar esa tierra. Pero Dios, ¿de quién dijo que era esa tierra? De los israelitas, de Samaria. Pero ya no habían israelitas ahí, quedó barrido. Entonces dijo él, usen las ciudades, vayan para ahí. ¿Y sabe qué hizo Dios de celoso? Mandaba a los leones que se los comieran. Dígame usted, ¿existe Dios o no existe Dios? O sea, estos reyes no pudieron ver también que mandan gente impía ahí, gente que no era israelita, y automáticamente Dios manda leones que se los hartaran. Y la gente dice, es que Dios no existe, es una historia. Sí, hombre. Los voy a desaparecerle. Y manda sacerdotes. Y cuando Cristo vino a Samaria, la capital del reino del norte, no habían judíos, eran gentiles mezclados con judíos, con los sacerdotes que mandó el rey, pero no eran judíos natos. Desde entonces, desde este capítulo 6, del capítulo 1, del versículo 6 de Osea, desapareció por completo este pueblo hasta ahorita. Dígame usted, ¿existe Dios o no existe Dios? No hay registro de ellos. Es como Sodoma y Gomorra, no hay registro de ellos. Desapareció. Pero mire, llevan gente nuevamente y les mandan a los sacerdotes, pero ahí donde un líder tiene que tener carácter, hermano, y pararse y enseñarle solo las cosas de Dios a la gente. Y si no quiere, pues no ser blandito con la gente, decir, no acepto esto porque para que estén tranquilos. No, hermano. Estos sacerdotes aceptaron todavía que usaran lugares altos y a quemar otros dioses. O sea, de componer la cosa, la volvieron a arruinar. Pero si alguien tiene una idea y le pregunta a usted, dígale la verdad, aunque le duela. Por eso Pedro dijo, si alguien te demanda explicación, hazlo con mansedumbre, pero no se doblegue. No se doblegue. En el punto de la salvación no tenemos que doblegarlo. Somos salvos por gracia, por la sangre derramada del Cordero en la cruz del Calvario, de ese sacrificio somos salvos. Punto. Ahí no nos debe mover nadie. Ya que la mantelina, que la ropa, ya es otro pisto. Pero el punto de la salvación no debe moverlo. En el punto de la adoración no deben de moverlo. La adoración solo debe ver Cristo, el Rey de gloria, el eterno. Solo a Él debemos darle gloria. No tenemos que tener un palo representado, no tenemos que tener un muñeco representado, no tenemos que tener una imagen representada, porque Dios nadie lo ha visto. Y el que lo mira muere. Entonces le dice, manda a que llenen la tierra, que la vuelvan a llenar. Pero ¿sabe qué pasó? El Señor no se agradó de eso. El Señor dijo, no, a mí no me gusta eso lo que están haciendo. No quiero gentiles aquí. No quiero gente, más de aquellos los esparcí por toda Siria. Yo no quiero más gente pecadora aquí, que sigan pecando en esta tierra que yo la compré, se las regalé a mi pueblo. Los quitó por completo, hermano. Ese Dios amor, ese Dios de amor, este Dios compasivo, también se enoja. También se enoja. Por eso que ser un líder o ser un pastor es difícil, porque lleva todo el peso de los hermanos, lleva todo el peso de una nación. No es fácil, pero tiene que amarrarse bien los pantalones y poner orden, porque no le agradamos a Dios. Le dijeron a Pedro, deja de predicar, Pedro, ya cállate de Cristo. Él debe ser primero a Dios, debe ser primero a los hombres antes que Dios. Es que se va a enojar, hermano. Por la verdad nadie se enoja. Si es algo bíblico, la gente no se enoja. Volvamos entonces al capítulo 1, versículo 6. Dice el 6. Y le dijo, ponele Ruama, porque no voy a tener compasión. O sea, al Dios de amor. Ellos se acostumbraron que pasaron muchos años en prosperidad. Es que tenían de todo, pero se olvidaron del Señor. Ahora, versículo 7. Y aquí entra, más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré. ¿Por quién dice los salvará?
¿Cuál es el título de Osea? Salvación. ¿Quién lo iba a salvar? Dios. ¿De qué? De desaparecer. El reino del norte no existe. Pero si el de Judá va, ahí lo estamos viendo, está en guerra ahorita. Y Estados Unidos le dijo, ya deja de bombardear, hasta que no traiga las armas jamás, yo no paro de bombardear. No existe. El reino del norte no existe, pero sí el del sur. Me muestra que hay un Dios todo vivo que tiene control de todas las cosas y que no se equivoca. Vea el versículo 7 pues. En el 6 está hablando del pasado, profecía que se cumplió en el pasado con la conquista de los asirios al reino del norte y los desapareció, los quitó, los raigó. O sea, es como cuando usted arranca una planta de completo, la arranca y la tira y que nunca más va a volver a nacer. Eso se llama, los voy a quitar, los voy a arrancar de esta tierra y no van a volver más. Y hasta ahorita no habita ninguno de Samaria. Algunos historiadores dicen que se quedaron unos en Grecia, otros se fueron para Babilonia, otros están ahí viviendo junto con los de Irán, otros están allá por todos lados, unos están en Centroamérica, otros están por todos lados, pero no existen israelitas del reino del norte, no existen. Porque Dios en su palabra los voy a quitar, porque su pecado era demasiado grande. No sé, hermano, no sé usted cuánto ama a sus hijos, pero ser tan dundo y agarrar tu hijo, tirarlo a una hoguera como que fuese nada, para que te manden para que te regalen un milagro. ¿Acaso Dios ocupa esfuerzos tuyos? Dios no ocupa nada, pero voy a tener misericordia de Judá. Bueno, y alguien diría, pero ¿por qué ellos, Señor? ¿Y por qué no al reino del norte? Porque eran más perversos. Cuando estaba el reino del sur, allá en Babilonia, dice que ahí empezaron a hacer las sinagogas, las iglesias. Ahí comenzaron. Dice que cuando miraban el río y se iban para el río todos los esclavos, y ahí empezaban a adorar a Yahvé. Ahí. Y hay una canción bien famosa del río de Babilonia en inglés, ¿la han escuchado? Esa es cristiana, no es mundana, recordando lo que hacían los israelitas allá. Y ellos buscaban a Dios, hemos pecado, hemos fallado. Y Dios empieza a restaurarlo y no ocupó a nadie. Vea el versículo 8. Versículo 7, perdón. Y por Dios, y no los salvaré con arco, o sea, no ocupan hacer guerra, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni jinete. Y es verdad. Esto es verdad. No ocupa nada de eso. ¿Usted cree que un rey va a poner la atención a un copero? ¿Qué es un copero, hermano? Alguien que prueba el vino porque si está envenenado te va a morir primero. O sea, no es nadie. ¿Cierto? ¿Qué es un copero? Nada. Bueno, vamos a ir aquí como un cholero. Disculpen la expresión. Pero el rey mira a Nehemías y le queda viendo, ¿qué tenés, hijo? Le dijo. Y ella ha mandado la primera deportación. Con cartas, con dinero, para construir el templo de Dios. Ya lo vamos a ver. Pero mira al copero y se le queda viendo, ¿qué tenés, papá? Te veo bien triste. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? Un rey todopoderoso que tenía todos los reinos. ¿Cree que le podría parar bola a un rey que tenía todo el poder? Tenía Babilonia, tenía parte de Israel, tenía todito alrededor y han llegado hasta la India. Y ahí pararon. Y se le queda viendo, ¿qué tenés? Porque aquel andaba triste. Es que mi pueblo está construyendo, pero no hay muros.
¿Cómo le digo? Pero andas triste, le digo. Y empezó a hacer cartas. Andate para Israel, que nadie te va a detener. Anda a construir los muros. A Nehemías, que era un israelita, esclavo. Pero aquí dice, que dice la Biblia aquí, ni por arco, ni por espada, ni por batalla, ni por nada, déjamelo a mí, yo lo voy a rescatar al reino del sur, pero no hacia el reino del norte. Vamos a Esdras, capítulo 1. Esdras está atrás antes de Salmos, antes de Job. Vamos a Esdras. Veamos la liberación del Señor de un rey que tenía todo el poder. Veamos eso. ¿Alguien lo lee en voz alta? El que lo encuentre primero. Vamos a llegar hasta como el versículo 6. Esdras capítulo 1, hacia adelante. Hasta el 6, hermano, al 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová. ¿Cuántos? Hasta ahí, hermano, hasta ahí. ¿Cuántos reinos tenía Ciro? Todos de la tierra. ¿Quién le puso que edificara casa? Ciro sí quería, lo hacía, y no. Sin espada, sin arco, sin guerra. ¿Quieres que te diga algo? No quieras hacer la obra de Dios tú. Al ser humano lo cambia Dios, el Espíritu Santo del Señor. No quieras enderezar a alguien porque tú no puedes. Solo habla de la palabra. Ahí va Ciro, ahí van todos. Los israelitas que tenían 70 años de estar allí. Y se van para construir casa con oro, ayúdale hasta con ganado, les dicen. Es que Dios no ocupa nada. Dios está en control. Pero era para el reino del sur. Pero aquí, ahí dice el Señor, no lo voy a destruir, lo voy a salvar. Hermano, esa enfermedad, Dios tiene el control de tu vida, Dios tiene el control de esa economía, Dios tiene el control de esa necesidad de tu hijo, Dios tiene el control de tu negocio, Dios tiene el control de cualquier enfermedad que tú tengas, pero no lo creemos, no dependemos de Él. Eso es lo que pasa. Y nosotros criticamos a los israelitas predicando aquí, porque es un ejemplo vivo que sucedió en la historia y la historia lo cuenta. Googléelo ahí, váyanse a la historia de Ciro. Es más, los israelitas tienen a Ciro como que juez de Yeshua, porque Yeshua significa Salvador. Él salvó al pueblo de Israel, pero no fue que Él le nació salvarlo, sino que Dios le puso en su mente, en su corazón de hacerlo, porque Dios ya lo tenía dictado desde antes. Desde antes de la creación del mundo ya estaba que Ciro iba a dar lugar para los israelitas. Y la gente lee esto, las historias lo dan en las escuelas, universidades, pero no lo creen.
uno de los reyes más grandes de la historia. Ahora, y si usted puede ir a Crónicas también 36, vaya a Nehemías, lea un libro de Nehemías, es un libro muy hermoso sobre cómo liderar. Gente común liderando cosas porque Dios les dio la sabiduría. Ahora, mi hermano, es que esto no es de que corran ni que quieran, sino para que Dios tenga misericordia. Volvamos entonces, porque ya nos está yendo el tiempo y faltan todavía 2 versículos que tocaron. Entonces los iba a librar, los libró el Señor entonces. Amén. ¿Ocupó de las personas? Nada. ¿Ocupó guerra? ¿Ocupó guerrilla? ¿Ocupó comunismo a poner contra los ricos? No. Solo le puso en el corazón a Nehemías: hazlo. Ve a Ciro y manda a todo aquel montón de gente a construir el templo. Ahora, después dice el versículo 8, después de haber destetado, o sea, después de haber dado a luz a los Ruama, dio a luz a los Ruama, dio a luz a Loamín, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo voy a ser tu Dios, ni yo seré tu Dios. Eso significa el tercer nombre del hijo de Gomer. Yo no soy tu Dios, ni ustedes son mi pueblo. Pero esto es pasado. Pero versículo 10, versículo 11 es futuro, que no se ha cumplido todavía. Las 10 tribus de Israel no existen, andan por todo el mundo. No hay registro de ellas. No existe. Pero veamos el versículo 10, como dice el Señor. Les dice: ustedes no son mi pueblo ya. Los voy a arraigar de aquí, los mando para Siria, y a Siria que vea qué va a hacer con ustedes, porque cuando no los quiera, los va a tirar para todos lados. Y algunos creen, hermano, que algunos israelitas, algunos del reino del norte se fueron para Judá antes de la conquista. Y estos llevaron la idea de adorar ídolos y de quemar los hijos al fuego. Algunos historiadores creen esto, pero no dice la Biblia. Solo estoy diciendo lo que dice la historia. Que antes de que llegara el rey de Asiria, ellos miren para el sur. Pero también el sur fue expatriado. Se llevó para allá. Pero ve el versículo 9. Versículo 10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Y no se puede ni medir ni contar, y el lugar en donde le fuese dicho: vosotros no sois mi pueblo mío. Y les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Alguien puede decir: ¿se está retratando Dios de lo que dijo? No, es futuro. Esto que está haciendo el Señor es en el reino de 1000 años. Ahí lo va a juntar de nuevo. Ahí lo va a juntar de nuevo. Entonces, ¿por qué dice que se llama el amor de Dios persevera? Porque los castiga, los quita, pero el amor de Dios los persevera y los va a juntar ¿a dónde? En el reino milenial. Ahí los va a juntar. Que está parado el reloj de Dios ahorita. Porque Cristo venía a abrir, venía a entrar al reino milenial con el pueblo de Israel, pero ellos no lo aceptaron. Entonces el reloj de Dios se para. Ahí se paró. En la cruz del Calvario para el reloj de Dios. Ahí paró. Porque no lo recibieron. Como muere Cristo en la cruz, no hay reino. No hay reino. Y empieza una nueva dispensación, y es la iglesia. ¿Me están siguiendo, hermano? Lo estoy confundiendo. Porque aquí esto del versículo 10 al versículo 11 es futuro. No es ahorita. Es más, no lo vamos a ver nosotros ni siquiera. Pero este pueblo que está esparcido en todo el mundo, miren, va a entrar al reino. Va para el reino. Ahí lo va a reunir. Al reino de 1000 años. ¿De dónde lo va a recoger el Señor? No sé. Pero así como llevó a Judea, de ahí de Babilonia, así va a recoger toditos los israelitas esparcidos del reino del norte, y los va a llevar para el reino milenial, a pasar 1000 años la promesa que les dio
a sus padres. Si no vea el versículo 10 exacto, véalo bien. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. ¿A quién le dijo eso? ¿A quién le dijo eso, hermano? A Abraham. Entonces podemos ver que Dios no miente ni se retracta. Dios lo podía dejar esparcido, pero ¿de quién era la promesa? De Abraham. Génesis, si quiere vamos a leerlo, 15 versículo 2 al versículo 6. Y otro búsquese, porque ya nos agarró el tiempo, otro búsquese Romanos 11 versículo 26 al 29, para que leamos. Después de leer Génesis capítulo 15 versículo 2 al versículo 6, otro busque Romanos 11 versículo 26 al 29. Y aquí es el futuro que también está hablando. Bendito sea el Señor, hermano, porque Dios, un Dios, pareciera que no iba a volver a recoger este pueblo, pero lo va a volver a hacer. Alabado sea el Señor, porque su odio no es para siempre, su ira no es para siempre, porque sus misericordias son cada día nuevas, cada mañana. Bendito sea el Señor. 15 versículo 2 al 6. Génesis. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijos, y el mayordomo de mi casa de Marceno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado doble, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo lleva afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Está ahí? El 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, ¿por qué no lo perdió por completo? Lo regó de la tierra natural, pero no de sí, lo va a recoger por la promesa de Abraham. Ahora cuénteme, hermano, y si Dios nos ha dicho a nosotros que Cristo nos salva por la fe solamente, ¿será verdad o es mentira? Es verdad, es cierto, solo por la fe en el Hijo de Dios. Romanos 11, ¿quién lo encontró? Vámonos, porque va a agarrar el tiempo. Si no se enojan, hermanos, y termina más tarde uno. Romanos 11, vámonos. Primero lea el versículo 12 y después versículo 26 al 29. Ahora el versículo 26 al 29. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de nosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y llamamientos de Dios. ¿Vio? ¿Está viendo? Este pueblo que no merecía va para el reino y pronto están regresando. Por eso que Israel está empujando a Palestina, empujándolos, porque ya no caben. Lo estamos viendo con los ojos en las noticias. Ve el versículo 12 como dice: y el pecado de ellos fue riqueza ¿para quién? Para nosotros. Entonces valía que pecaran los israelitas. ¿Quiénes fueron los beneficiados? La iglesia, nosotros, los cristianos. La riqueza de los gentiles, cuánto más la plenitud de la restauración de Israel. Futuro, hermano. El versículo 10 y el versículo 9 del capítulo 1 de Oseas es futuro, no es pasado, porque Dios no se puede contradecir.
Y dice el versículo 26. Luego todo Israel será salvo. ¿Cuánto dice? Ya no dice solo el sur, solo Judá, sino dice todo. Y esto todo significa todos los que creyeron en el Mesías, sean del norte o sean del sur, todo Israel. Y van a entrar al reino milenial. ¿La promesa de quién? De Abraham. Entonces Dios cumple sus promesas. ¿Sabe qué es lo que pasa con nosotros? No le creemos. No le creemos. Y luego dice, mire, y vendrá de Sión el libertador. ¿Quién es este de Sión? El Mesías, el Cristo. Vendrá. ¿Y quién viene con él? Nosotros, la iglesia. Porque ¿qué dice la Escritura? Que nosotros estaremos con él para siempre. Donde él esté, nosotros andaremos con él. Somos su esposa. ¿Y acaso usted deja a la esposa botada por ir a otro lado? Me voy a ir para el norte y usted queda ahí. Al ratito se gustó otro. Y el otro se buscó otra allá. Porque la esposa y el esposo no pueden estar separados. Luego dice, lo libraré y apartará a Jacob de la impiedad. O sea, en ese punto les va a perdonar toditas las ofensas que le han hecho en toda la historia. Ahí, cuando termine la gran tribulación, hermano, el último minuto de la gran tribulación, ese día aparece el Cristo de la gloria. Y ahí van a resucitar toditos los muertos desde el Antiguo Testamento. David, el padre Abraham, Jacob, los hermanos de Jacob, toditos ellos, para entrar a la promesa, al reino. Esto es el futuro. No sabemos si la vamos a ver nosotros. No sabemos. Lo que sí estamos viendo, movimientos israelitas regresando de Argentina, de Uruguay, de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, un montón de israelitas yéndose para su pueblo. Y mire, el versículo 29, esto me encanta y esto me llena de gozo y me llena de seguridad, porque dice, porque irrevocables son los dones de Dios. ¿Y qué dice? Y mandamientos de Dios. O sea, irrevocables son los dones, los regalos del Señor. ¿Qué significa? Que si Dios llamó a Israel, es irrevocable que lo deje abandonado. Irrevocable. Israel es Israel y lo va a recoger. Con todo esto que hicieron, con toda esta perversidad que hicieron en el reino del norte, Dios lo llama para el reino y lo va a recoger, porque es un Dios amor que persevera para siempre. Es como la salvación que le ha dado a los gentiles, es por la eternidad, por gracia, porque Él los ama así. ¿Lo merecemos nosotros? En ningún momento lo merecemos. Somos culpables perdonados por gracia, porque todos pecamos. Israel va a ser restaurado de todo el mundo, lo va a recoger al reino del norte y lo va a llevar a meter al reino por gracia, porque Él le prometió a Abraham que no va a perder ese pueblo. Pero a la tierra, mientras tanto no venga el Mesías, ellos no pueden regresar a la tierra del reino del norte, porque ahí lo que hay es gentiles. No son judíos, son gentiles. Cuando Cristo vino y encontró a la samaritana, le dijo, además lo vimos aquí, que como que tiene rostro de ir a Jerusalén, o sea, tienes cara que sos judío. Nosotros no somos judíos, ¿por qué estás platicando conmigo? Como que tienes cara, porque el Señor va a parar todo eso. Toda esa enemistad que está, un día va a parar. Que Dios bendiga su palabra, hermano. Y me voy lleno de gozo. Cuando leí esto decía, Santo Padre, tenemos un Dios eterno, un Dios amoroso. Yo no sé por qué los hermanos cuando pecan se van. Pero es que también nosotros, la lengua de nosotros es grande también, hermano. En vez de ayudar, matamos. Y tienen razón los hermanos, porque primero los criticamos, pues, no, venga hermanos, si somos igual, ya lo hemos comido, lo hemos hecho pedacitos. No, hombre, tampoco, hombre. Deje que el Señor no lo ocupa, que usted esté dirigiendo, que usted esté arreglando cosas. Déjelo que lo arregle. Déjelo. Pero ha puesto un siervo aquí. En cada lugar hay un siervo, en cada lugar hay un presidente, en cada lugar hay, en cada pueblo hay un alcalde para que arregle las cosas que anda haciendo el civil de metido. Deje que Dios arregle las cosas. Déjelo. Dios sabe cómo lleva las cosas. Y el pueblo dijo, me imagino los de Judea,
ya nos quedamos aquí para toda la vida. No, cuando acuerden el rey, Ciro, váyanse, vayan para su casa, van a hacer el templo, ya no los quiero aquí, váyanse. Y ahí iban, con dinero, con plata, con oro. Entonces no se preocupe por eso del templo que tenemos allá abajo, no se preocupe, si Dios lo va a querer terminar, lo va a hacer a su tiempo. Y va a poner gente que ni se imagina dar. Vamos a orar, porque no fue el tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres